Vale la pena, para hablar del futuro, regresar al pasado. Y es importante regresar al pasado porque aquí, en esta región, se desarrolló una de las mayores y más importantes civilizaciones de la humanidad, junto con los sumerios en la región de Mesopotamia, los egipcios, la cultura china a partir de la dinastía Shang, la cultura cabal, madre de la cultura inca en Perú, y en Mesoamérica, los olmecas. Estamos asentados en territorios donde los olmecas desde hace ya más de 3,000 años dominaban el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico. No solo eso, sino que además mantenían intercambios civilizatorios y comerciales con puntos muy distantes, no solamente de la región mesoamericana. Los olmecas tuvieron otra gran cualidad. Sabían cómo manejar de manera inteligente y sabia los ecosistemas. Eran capaces de convivir con la naturaleza en equilibrio y utilizar su conocimiento, que llegó a ser milenario, para poder tener asentamientos ordenados, tener una vida sana con alimentación de varias fuentes, con construcciones que denotaron su conocimiento del comportamiento del cosmos, del comportamiento de la superficie de la Tierra y el comportamiento de lo que ellos llamaban el inframundo, todo lo subterráneo. Esta cultura, que fue y es considerada la madre de la cultura mesoamericana, tiene además la magnífica interpretación de lo que debe de ser la contemplación, la apreciación estética y sobre todo, y esto es fundamental, esquemas ejemplares de organización social. Estos elementos que ahora destaco, desde hace 3,500 años en esta región, son los que debemos de aplicar en el desarrollo de lo que viene con el cruce transísmico. Bienvenidas las industrias, bienvenida el crecimiento económico, pero todo debe ser hecho con una gran preocupación y responsabilidad social por la gente y por la naturaleza. Hay un libro que publicó la Universidad Veracruzana en la administración pasada, en donde se habla precisamente del potencial del corredor transísmico, que tiene aportes muy importantes. Pero hay un punto que a mí me llamó la atención. En ese libro se dice que gracias a que Hernán Cortés identificó la posibilidad del cruce transísmico para conectar el Atlántico con el Pacífico, y esto se lo notificó al rey de España, Carlos III, que empezó el interés por este cruce transísmico.
Y me llamó la atención porque 3.500 años antes los olmecas ya tenían evidencias, vestigios del dominio y del tránsito entre las dos costas y más allá. Entonces, en realidad lo que sucedió fue que los españoles observaron que había ya una pericia indígena originaria en el cruce transísmico. Y por ello vieron, siendo navegantes, la importancia precisamente de la conexión entre ambos océanos. Ya en el siglo XVII, desde aquí, desde Coatzacoalcos, mandaban toda la madera que se explotaba en las sierras altas del istmo de Tehuantepec. Esas maderas se enviaban por el puerto de Coatzacoalcos para la construcción de la vivienda y edificios de las islas del Caribe bajo su dominio, la fabricación de galeones y para enviarlos todavía más allá. Se documenta que las grandes mansiones de los imperios de la época en Europa tienen maderas que provinieron del istmo de Tehuantepec. Durante todo el tiempo de la colonia española, la Nueva España, el vicerreinato de la Nueva España, tenía el control territorial de la mitad de lo que conocemos ahora como Estados Unidos, todo Centroamérica, y por el Pacífico tenían el control hasta las Filipinas y las Islas Guam, con intercambios con lo que ahora conocemos como Taiwán, que era la isla Formosa. El Reino de Nueva España, cuya sede estaba en la Ciudad de México, tenía ya un papel protagónico en el intercambio comercial global. Estamos hablando del siglo XVII. El círculo que había de Acapulco hacia Asia se complementaba con los productos europeos que llegaban al puerto de Veracruz. De ahí por carretera, por vía terrestre, se enviaban a Acapulco y también se enviaban los productos americanos en el comercio entre México, en este tiempo la Nueva España, y Europa. O sea que había un círculo global de comercio. Asia, Europa y América a través de Veracruz, de Coatzacoalcos, donde todavía no existía la potencia ni la nación de Estados Unidos. Estas manifestaciones del pasado, de lo que ha sucedido en esta región, indica que hay la capacidad para poder hacer las cosas bien y para lograr que lo que va a venir se haga de manera correcta, ordenada y sobre todo pensando en la gente y en la naturaleza. El asunto de la importancia geoestratégica del istmo de Tehuantepec se empezó a entender precisamente por las dificultades que implicaba mandar vía terrestre de Veracruz hasta Acapulco, lo que sería el comercio con Asia y con Europa. Y siempre hubo el interés geoestratégico de este cruce. Durante la etapa del México independiente, suceden acontecimientos que están destacados en su pantalla. En 1853 se firma el Tratado de la Mesilla entre los dos presidentes de México y Estados Unidos, y en 1859 Benito Juárez firma el Tratado
de Ocampo, McLean Ocampo. Estos tratados prácticamente concedían a Estados Unidos prácticamente la soberanía del cruce interoceánico en el istmo de Tehuantepec. Por distintas razones, y además que hay que aplaudir, el Congreso mexicano desechó los tratados y no fueron aceptados, uno en el caso de México y el otro en Estados Unidos, porque en Estados Unidos veían que cederle a los estados sureños de Estados Unidos el control del canal iba a revertir las fuerzas de poder en un país que apenas estaba en una guerra de secesión. Entonces, estos factores, digamos, evitaron que sucediera este cruce. Sin embargo, una forma de defensa de México ante la amenaza francesa, inglesa, en algún momento holandesa y americana por controlar el canal, llevó a una salida que fue concesionarles a empresas de Estados Unidos la construcción del ferrocarril y la habilitación de los dos puertos, el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salinas. Sin embargo, ya había una visión de la complejidad que significaba la soberanía mexicana para los intereses de Estados Unidos. Entonces, la construcción de este ferrocarril y de la habilitación de los dos puertos fue muy lenta, llevó muchos años, llena de complejidades, hasta que ya en el gobierno de Porfirio Díaz, el presidente Díaz decidió cambiar la concesión a una empresa inglesa, Pearson, que fue finalmente la que construyó también el puerto de Veracruz y la llegada del ferrocarril al puerto de Veracruz. Se inicia entonces ya una lucha más en serio por parte de México por controlar este cruce. Sin embargo, mientras esto sucedía, Estados Unidos, que ya había visto las dificultades en México, se fue a negociar con Colombia para tomar el control del Canal de Panamá. En ese momento, el control del territorio panameño. En ese momento, Panamá era un estado dentro de la República Colombiana. Como el Congreso de Colombia no aceptó el tratado que se buscaba, Estados Unidos aceleró, propició, nada extraño, la liberación de Panamá con respecto a la República Colombiana. Una vez que ya era una nación independiente, firmó el tratado que llevó precisamente al inicio de la construcción del Canal de Panamá. Pero vean ustedes cómo había esta pelea geoestratégica por controlar el cruce entre el Atlántico y el Pacífico en los estrechos más delgados del continente americano. Después del cambio, ya en la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza decide cortarle la concesión a la empresa inglesa y ese acto, junto con la apertura del canal, desestimuló y desalentó todo el esfuerzo que se había hecho a lo largo del siglo XIX por tener este cruce interoceánico. Una de las cuestiones que hemos visto entonces es esta intención mexicana que se detuvo
en 1917, pero que luego, 60 años después, la empieza a retomar el gobierno mexicano y ha habido un sinnúmero de iniciativas que se han dado desde 1979 para fortalecer los dos puertos y asegurar el cruce ferroviario. Y además, aprovechar todo esto para crear zonas y polos de desarrollo industrial, agroindustrial, etc. Aquí en la pantalla tienen pues, unos cuadros que ilustran todos los esfuerzos, el plan de puertos industriales, el plan Alfa Omega en 1980, el programa de desarrollo integral del Istmo en 1986, el plan Puebla-Panamá en 2001, el sistema logístico del Istmo de Tehuantepec 2007, en fin, hasta llegar, el plan de las zonas económicas especiales del sexenio pasado, hasta llegar al proyecto actual del gobierno federal. La circunstancia, ¿por qué no hemos logrado este proyecto y hacerlo de manera integral, con una visión macro que permita el desarrollo de cada región de manera sustentable? Pues porque gobierno tras gobierno se borra lo anterior y se empieza algo nuevo. Así llevamos los últimos 40 años, hasta que ahora se observa un interés más profundo, más dedicado para concretar esta importante meta estratégica para el país. Esto es en lo que corresponde a los esfuerzos que se han hecho actualmente, pero ahora regresemos un poco a lo que significa el Istmo de Tehuantepec como núcleo indispensable para la supervivencia del planeta Tierra, nada más y nada menos. El Istmo de Tehuantepec son las selvas más importantes que se ubican en la región de América del Norte, las últimas. Este dato y el hecho de que aquí hay abundantes recursos en el Istmo, como es el caso del agua, el 40% del agua del país está ubicada en el Istmo de Tehuantepec, cuando sabemos en otras regiones del país las carencias que existen de este líquido vital. Pero hablando de la gente, el Istmo de Tehuantepec era un cruce obligado entre los fenómenos de migración humana que iban del sur del continente al norte, pasando por Centroamérica. El Istmo de Tehuantepec era un cruce obligado de las poblaciones milenarias, originarias, y esto llevó a asentamiento de una multiplicidad étnica impresionante. En la región se hablan 33 idiomas originarios que se han entremezclado entre sí, haciendo un impresionante crisol multiétnico que ahora se observa en los mercados, en las plazas públicas y también en las zonas marginales de vivienda. Pero en lo que se respecta a los recursos naturales, desde la época mesozoica se conformaron estriadas, terrenos accidentados, con vegetación abundante, que permitieron el desarrollo de microclimas
y una riqueza natural espectacular con miles y miles de especies. Este es un asunto que tenemos que observar y atender con cuidado, porque dependiendo de lo que se haga en el istmo, en el corredor, dependerá la supervivencia de este nicho fundamental, como decíamos, para la vida del planeta. Ahora bien, ¿qué ha pasado en el istmo en relación a la industria? El balance es terrible. Si bien ha propiciado crecimiento económico, también la devastación de la naturaleza y la afectación de la gente ha sido brutal. Desde el bienio 83-84, cuando se reactiva el pozo petrolero de San Fernando en Tabasco, y al año siguiente se expide la ley que otorga a los dueños del suelo la expropiación del subsuelo, empieza la vorágine en México de la explotación de los hidrocarburos. Si a ello le sumamos que la comunicación ferroviaria de aquellos tiempos cambia de carbón a combustible para mover la transportación, si a eso añadimos la construcción de miles de kilómetros de carreteras asfálticas, el uso de automóviles, vehículos de combustión, todo ello empezó a poner una presión enorme en las zonas petroleras de México. Estoy viendo que... Acá está. Una cosa importante que tenemos que reconocer es que a lo largo de la industria de los hidrocarburos y de otras industrias asociadas, si bien produjo crecimiento económico, apoyó la urbanización, la creación de infraestructura de comunicación y impulsó el proceso de industrialización del país, todo ello también impactó la naturaleza. Los enclaves rurales e indígenas vivieron un proceso de imposición de la transformación urbano-industrial, una urbanización y proceso de industrialización sin controles. El gran capital prácticamente imponía lo que había que hacer. Además, si bien, por ejemplo, en el caso del sector petrolero, coadyuvó en la modernización de servicios públicos, de condiciones de calidad en viviendas de sus empleados y de parte de los enclaves urbanos, también toda la industrialización generó problemas sociales, anomias que todos conocemos e impactó gravemente, devastando zonas selváticas, manglares, pantanos, regiones agrícolas y recursos hídricos. Pero más allá de todo este proceso de modernización, las comunidades rurales indígenas quedaban proscritas del desarrollo. Otra crisis complementaria fue cuando se acaba la bonanza petrolera en los 80s, empieza el abandono del sector público de procesos de inversión en la materia, en la industria de hidrocarburos, en la parte relacionada con la actividad portuaria, aduanal, empieza a haber el desempleo, empiezan a suceder también crisis sociales que aceleran los procesos de migración de la gente del campo a otras partes del país y al extranjero. México tiene el título, que no nos da orgullo, de ser el segundo país del mundo con la mayor diáspora, esto es, mexicanos fuera del país.
después de la India. México es el segundo país expulsor de su gente en el mundo después de la India. El asunto es que cuando hablamos de qué es lo que hay que hacer y hablamos de las energías renovables, tenemos también que entender que no pueden ser proyectos verticales que se impongan a las comunidades. Tiene que ser objeto de una macroplaneación seria, tienen que involucrar a las comunidades y hablaremos ya en las siguientes proyecciones de cuáles son las tendencias de desarrollo que parecen ser aconsejables. En principio, tenemos que equilibrar esta relación entre rentabilidad económica, financiera, y lo que sucede con la naturaleza y las comunidades y la gente. Un asunto que nos queda claro a todos es que el gran capital opera con la intención de obtener la mayor rentabilidad financiera en el plazo más corto, sin preocuparse por la gente ni por la naturaleza. Y este es un asunto que en la academia, en alianzas con los sectores de todo tipo, se deben hacer esfuerzos para alimentar decisiones que propicien rentabilidad integral y también bonanza para la gente, para las comunidades y sobre todo para la sustentabilidad. ¿Qué significa todo esto para el desarrollo del corredor transísmico? Un punto importante es que no solo es asegurar que lo que se haga bien, sino también empezar a remediar lo que está contaminando y lo que está afectando. La buena noticia es que hay empresas y negocios que tienen soluciones para resolver los asuntos de la contaminación, que tienen fórmulas para manejar el agua, que tienen fórmulas y requisitos para operar en beneficio, además de la empresa, de las comunidades que los albergan, en beneficio de las comunidades que los albergan y del territorio en lo extenso. Estos requisitos medioambientales hay varios. Uno al que se le ha dado mucha importancia es de la tríada ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza Ejecutiva, Empresarial. ¿Qué significa? Que las empresas, derivado ya de la crisis climática, derivado de la destrucción que estamos haciendo de nuestros recursos naturales, que las empresas asuman, y cada vez será un requisito más severo, porque de ello dependerá que obtengan créditos internacionales o nacionales, que obtengan permisos, que obtengan seguros, que estén asegurados, porque serán requisitos cada vez más exigentes los que van a aplicarse para que las empresas sean socialmente responsables. En cuanto al ambiente, está el hecho de que sus instalaciones deben de ser eficientes en el uso de energías, en el uso del agua, que deben propiciar procesos de reciclamiento de desechos, que deben actuar en concordancia con los intereses de la gente, de las comunidades que los rodean y de la naturaleza, incluso aplicando fondos para el tratamiento de áreas verdes, de áreas protegidas y de fomento de la biodiversidad.
Esos serán requisitos que ya operan actualmente, pero que en México los tenemos que asegurar. El otro aspecto es el social, que tiene que ver con el hecho de que las empresas no pueden pensar nada más en su rentabilidad inmediata, sino tienen que ser solidarios con sus empleados, pero además dándoles condiciones de vida mejores a las actuales. Y decíamos ya ese compromiso hacia la comunidad y el territorio. Y en cuanto a la gobernanza, todos los sistemas de evaluación, supervisión, certificación de empresas utilizarán el criterio de en qué medida la empresa está realmente cumpliendo con los requisitos con el ambiente y los requisitos sociales. Esto significa que habrá que entender que habrá procesos de evaluación y certificación que sometan a las empresas al cumplimiento de reglas elementales en lo que viene del siglo XXI. Ahora bien, en el ámbito nacional e internacional, no solamente estamos hablando de un asunto de legislar. Ya sabemos que hay muchas leyes que se publican y cuesta trabajo que se cumplan. También existen los acuerdos multilaterales. La ONU viene trabajando sobre el cambio climático desde hace unos 2 decenas de años y pareciera que no se concretan cosas salvo en situaciones muy aisladas. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué a pesar de que hay leyes, por qué a pesar de que hay acuerdos multilaterales, no estamos actuando con la rigurosidad que debiéramos? Una parte tiene que ver con el ejercicio y la aplicación de las leyes y la justicia, pero otro punto también tiene que ver con la fuerza económica, con la fuerza del gran capital. Y aquí lo que vemos es que ya hay un movimiento que se inicia con mucha fuerza hacia la producción limpia. Empresas metidas en serio, desde luego ganando dinero, pero también con la intención de cuidar el ambiente y las comunidades. Mientras exista fuerza económica y sobre todo con flujos importantes de inversión global, se podrá realmente resolver el deterioro ambiental. Y en eso hay varios ejemplos, varios programas, varios fondos internacionales que aquí en la academia hay que estudiarlos, hay que estudiar y ayudar a que los programas de gobierno, que los programas de las propias comunidades sean financiados con fondos internacionales. Y hay varios, y de eso ya podremos hablar en otra ocasión. Pero por lo pronto lo importante es que, además de ello, hay empresas actualmente que están trabajando con tecnología para el monitoreo de la biodiversidad. Así como todos nosotros tenemos ahora un celular, pronto los campesinos podrán tener un dispositivo digital que haga el monitoreo de su parcela, que una comunidad de manera coordinada hagan el monitoreo de servicios ambientales, que lo manden vía satélite para que llegue a los bancos, a los fondos que están financiando los servicios ambientales. Pero no solamente eso. Estos dispositivos tienen aplicaciones para identificar en tiempo real el monitoreo de plagas, para accesar a redes donde pueden tener información
al respecto. Dispositivos como los drones robóticos que pueden ir a selvas, a áreas protegidas, a tomar muestras, a hacer registros para llevarlos a laboratorios en donde se puede estar indagando el cambio y la evolución de la biodiversidad. No solo eso, hay servicios ya satelitales conectados con estos dispositivos para hacer monitoreos a mayor escala y entonces los datos precisos de localidades con los macrodatos o megadatos de las regiones permitirá que la gente de la comunidad, la academia, las empresas hagan sus propios monitoreos. A final de cuentas, otro tema fundamental también es el relativo al agua. Es muy factible que las grandes empresas que están asociadas a los negocios del traslado comercial, a las empresas que se dedican a la industria digital, los semiconductores, vengan a Coatzacoalcos y la región del Istmo de Tehuantepec y el corredor por el agua. Pero también no queremos que esa agua sea contaminada, sea causa de deterioro de las tierras productivas y de la vida en general. Entonces también hay que tener atención con las empresas que están trabajando el reciclamiento y el tratamiento del agua de manera grande. Pero hay un tema en particular y que acaba el presidente López Obrador de anunciar hace 3 días sobre la llegada al Istmo de Tehuantepec de una industria danesa de Dinamarca para trabajar el hidrógeno verde. El hidrógeno verde que evita emisiones contaminantes de gases invernadero y que puede suplir a los combustibles actuales de los hidrocarburos. Yo he señalado en otros artículos que México tiene que hacer una apuesta en serio, rotunda, probablemente una alianza entre CFE y Pemex para meterse en la producción de combustible verde. Ese va a ser el combustible del futuro. Eso es a lo que hay que apostarle. El combustible verde se produce a través de la electrólisis del agua, donde se desagrega el oxígeno y el hidrógeno. Ese es el hidrógeno verde que están firmando los daneses con el gobierno federal para venir a producir aquí en el corredor. El hidrógeno obtenido a través de la electrólisis, cuando se mezcla, ojo, con dióxido de carbono, CO2, el carbono que estamos mandando a la atmósfera, a los mantos terrestres, al agua, que afecta a la salud pública, y ustedes lo conocen bien, ese CO2 puede ser capturado, almacenado y reutilizado para que junto con el hidrógeno verde se produzca etanol sintético, que es el principal componente del combustible verde. ¿Por qué el combustible verde? Bueno, en el planeta Tierra hay 1.450 millones de vehículos de combustión. Acuérdense que somos poco más de 7.000 millones de habitantes. Hay 1.450 millones de vehículos de combustión. La industria automotriz eléctrica va a coadyuvar para reducir consumo de combustibles.
pero resolver el cambio de todos los automóviles, vehículos de combustión, de hidrocarburos, por automóviles eléctricos, va a significar mandar al cementerio o a los cementerios terráqueos 1.450 millones de vehículos de combustión. ¿Dónde los vamos a poner? ¿Se va a poder vivir con ese cementerio? El combustible verde tiene la ventaja de que funciona para los actuales sistemas de combustión automotriz que usan hidrocarburos. ¿Qué quiere decir esto? Que si México hace una apuesta fuerte, grande, importante, en alianzas con quien sea, para producir combustibles verdes, se está poniendo en la agenda de lo que viene del siglo XXI. Suena todo muy bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la electrólisis que se requiere para separar el oxígeno del hidrógeno implica una gran cantidad de electricidad. En nuestro país, la mayor proporción de electricidad que producimos es con hidrocarburos. Entonces, hay una irracionalidad. Si metemos electricidad en estos procesos que utiliza combustibles, pues vamos a seguir dañando la atmósfera y a la gente. Por ello es fundamental las energías renovables, la energía eólica, la energía a través del agua, la energía solar. Y aquí, en el Istmo, tenemos todo eso. ¿Pero qué hay que hacer entonces? Pues hay que hacerlo con cuidado, de manera planeada, de manera inteligente, para que una solución luego no se convierta en otro grave problema, que sigamos afectando a la gente y a la naturaleza. Es por ello que insistimos en la importancia de que desde la academia se estudie, se investigue y se trabaje con las comunidades para llevar a cabo proyectos sustentables, inteligentes y limpios en el corredor transísmico. Y hablando de la extensión hacia las comunidades, tenemos que retomar con lo que empecé esta conversación. Tenemos que retomar la sabiduría milenaria de las poblaciones indígenas, la sabiduría de los campesinos que tienen ese bagaje cognitivo, el conocimiento que ha trascendido transgeneracionalmente. Yo en lo personal me quedo impactado cuando converso con un campesino y el manejo, conocimiento que tienen de la tierra, de las especies, de su manejo. Eso hay que rescatarlo. ¿Y por qué? Y con esto concluyo. Llevamos más de 120 años en México, en el que el campo ha subsidiado el desarrollo urbano, el desarrollo industrial y el desarrollo de la infraestructura y servicios. El campo ha dado su potencial para que crezcan las ciudades, para que crezcan las industrias, para que crezcan lo que conocemos. ¿Cómo lo ha hecho? Con tres cosas principales. Con materia prima que ha sido explotada irracionalmente del campo y que ha afectado el campo. Con mano de obra barata
mal pagada a la gente que ha trabajado y apostado para la industrialización, la modernización de México. Y con alimentos básicos menospreciados por la intervención de intermediarios. El campo ha sido el que ha sostenido el proceso de industrialización de México. Y México todavía no sigue volteando como debe voltear hacia el campo. Tenemos que impulsar todos en la medida de nuestras posibilidades a través de todo tipo de maneras de que haya un verdadero regreso de México al campo. Y el punto es clave, no solamente es un tema de justicia y equidad social, también es un tema de que podamos sobrevivir en este planeta. La historia de la Tierra nos ha enseñado que hay especies que han sobrevivido a las grandes calamidades en el planeta. El hombre no lo va a hacer. En una crisis planetaria el ser humano no va a sobrevivir. Entonces, se trata no solamente de que hagamos las cosas bien hechas en México, también de que logremos las alianzas necesarias para que México haga en el Istmo de Tehuantepec un verdadero modelo de desarrollo sustentable a nivel mundial, ni más ni menos. Tenemos que aportarle todos para que este proyecto sea eso. Un proyecto en donde lleguen industrias limpias, parques industriales verdes que incorporen suelos esponja, captación de agua, tratamiento de agua, economía circular, que significa reutilización de todos los desechos para nuevos procesos, que significa apostarle a empresas con nuevas tecnologías digitales que sean limpias. Tenemos que apostarle a que todo ese conglomerado de empresas se construyen en un ambiente amigable con la gente y con la naturaleza, que impulse el beneficio y el bienestar de las comunidades, que impulse la promoción de la biodiversidad. Muchas gracias.